En Noche Express nosotros habitualmente nos gusta hacer este tipo de entrevistas, este tipo de notas, como quiera llamarla usted, porque realmente son curiosas y además tienen historia, y en este caso hay mucha historia. Vamos a conversar con el señor Moretti. Ahora le vamos a preguntar el nombre y apellido completo. Tiene 92 años. Está viviendo en Venado Tuerto del año 66, pero en 1948 él vino a la Argentina y vino a la localidad de Arias, provincia de Córdoba. Después nos va a contar él un poquito la historia. Esta historia tiene algo especial, realmente algo muy especial, porque nuestro amigo Moretti estuvo en la Segunda Guerra Mundial, participando activamente de la Segunda Guerra Mundial. Y hoy, con 92 años, muy lúcido, lo hemos llamado, lo hemos invitado a que venga aquí a Noche Express para que nos cuente un poco la historia de su vida, que es realmente muy interesante. Santiago Vicente Moretti, bienvenido acá a nuestro estudio. Gracias. Gracias por venir. Sabemos que gracias a ustedes. Por ahí no le gusta a usted dar muchas entrevistas, pero bueno, está bueno esto porque nos gusta conversar mucho con la historia viva de una persona. Es cierto lo que dije de entrada, usted lo escuchó. Usted desde muy chico comenzó su vida obligado, tuvo que ir a la Segunda Guerra Mundial. Esto es así. Usted es italiano. A los 20 años. A los 20 años. Cuénteme dónde nació Santiago. Nací en la provincia de Brescia. ¿A dónde queda eso exactamente? Queda en la parte del norte. Ajá. De Italia, linda con... para tener una idea, estoy a 50 kilómetros o 60 de Milano. Ajá. Estoy a 60 kilómetros de Milano. ¿Usted es integrante de una familia de cuántos hermanos, padre, madre? Éramos tres hermanos, dos hermanas menores que yo. Ajá. Y yo mayor. Murió mi papá a los 38 años. Yo tenía 7 años. Una hermanita tenía 5 y la otra hermanita tenía 3. Se tuvo que hacer cargo junto con la mamá de la familia. Mi mamá tuvo que hacerse cargo de todo. ¿Y usted empezó a trabajar, siguió estudiando? Sí, estudiando, sí, puse, sí, trabajé, hasta vino la fecha de ir al servicio militar. Y ahí lo tuvieron que incorporar. Sí, ahí. Pero digo, su papá tenía campo, trabajaba en una industria. No, era contratista. ¿Rural? No contratista, constructor. Constructor. Era constructor. Está bien. Era muy buen constructor. Hizo mucha obra importante en la zona, mayormente en el pueblo de allá donde yo vivía. Se llamaba Chignano. 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 Ajá. ¿Pueblo grande, pueblo chico? Pueblo chico, de 1.200, 1.300 habitantes. Hoy, ¿usted ha vuelto a Italia desde que Yo he vuelto a Italia del año 90. Ajá. ¿Fue a su pueblo natal? Sí, fui a su pueblo, estuve 2 meses. ¿Y creció ese pueblo o sigue chiquito? Más chico todavía. Más chico todavía. Porque la gente se han ido a la ciudad. Ajá. Bueno, a los 20 años a usted lo incorporan al servicio militar. Estaba 1921, 1941. Estaba Europa prácticamente en guerra. Estaba en guerra. Estaba en guerra. Todo en guerra. ¿Quién tenía usted como presidente de la nación de Italia? ¿Mussolini estaba a cargo todo? Estaba Mussolini. Estaba los reyes. Ajá. Los reyes y estaba como primer ministro Mussolini. Mussolini. Y él tomó la batuta y él Mussolini, el que organizó todo lo que sea el sentido de la guerra. Ajá. Que se alió con Alemania, con Japón, y formaron el triunvirato. Ajá. Usted cuando se incorpora al servicio militar, cuando lo llevan a los 20 años. 20 años. ¿Dónde lo llevan? Me llevaron en diversas partes preparándome para la guerra. Ajá. O sea, instruyéndome en el asunto del manejo de tanque de guerra. El manejo de tanque, ajá. El manejo de tanque. ¿El tanque se maneja solo o se maneja con otros compañeros? No, son 4. Son 4 tanquistas. Tanque. Está el que maneja el tanque, sí. El que está al lado
que atiende la transmisión alfabeto Morse. Ajá. Y atiende a su vez 2 metrallas combinadas. Ajá. ¿No? Después está el jefe del tanque, que es un oficial o lo mínimo suboficial. Oficial. Está en la torre manejando el cañón. El cañón. Y después está un cuarto que le alcanza los proyectiles, que ahí en la torre no hay lugar, que le alcanzan los proyectiles que están abajo y él lo alcanza al que está en la torre. Ajá. Y con ese tanque, cuando ustedes lo fueron armando, lo fueron montando y lo fueron instruyendo, ¿a dónde lo mandaron? ¿Se quedaba en Italia o ya empezó a caminar por Europa? La instrucción se hizo todo en Italia. En Italia. ¿En qué zona? ¿En qué ciudad? Estuvimos en la parte de la Toscana, en Siena, que es precioso. Estuvimos en el norte de Italia, estuvimos en el norte. Y después fuimos al sur, ahí es donde nos embarcamos, ¿no? Nos fuimos para África. Usted fue para África. Claro. Usted perteneció al ejército italiano, que estaba en combinación con el ejército alemán en África. O sea que usted estuvo, creo entender así, junto al general Rommel. El general Rommel, justamente. Ajá. ¿Lo conoció a Rommel? Lo vi en una tardecita que revisaba las tropas. Ajá. No, una sola vez lo vi. ¿Tuvo oportunidad de dialogar con él? No. ¿Era así con ese aspecto? Sí, aspecto serio, una estatura normal, muy rudo, no gordo, pero muy rudito. ¿Y ustedes se mezclaban con el ejército alemán? ¿Había algún alemán que hablaba el italiano y que les daba las órdenes? Nosotros nos juntábamos con los alemanes cuando en una batalla nos veíamos mal, por eso que tengo recuerdo hermoso de los alemanes. Ajá. Cuando nosotros nos veíamos mal en una batalla, pedíamos ayuda de los alemanes, se jugaban por nosotros. Se jugaban para nosotros. O sea que ustedes estaban en una división y los alemanes en otra. No es que peleaban juntos, pero sí pedían ayuda si había algún problema. Sí. Defendíamos el mismo frente. Correcto. Y nosotros acá y ellos allá. ¿Y qué se en esa época, en el año 1942, 43, 44, cuál era? Porque Mussolini prácticamente tenía la misma idea, la misma manera de pensar que Hitler. Es decir, ustedes se criaron dentro de esa manera de pensar. Sí, a bastante yo estuve con la política de Mussolini. A favor de la política de Mussolini. Y a su vez a favor de Mussolini. ¿Qué es lo que buscaban ellos con esa política? ¿Qué es lo que defendían con esa política? Yo no soy político, no vi bien las cosas, pero Italia no estaba, para lo que yo, en condiciones de hacer una guerra. Pero Mussolini se vio obligado, prácticamente para mí, se vio obligado a aliarse con Hitler. Con Hitler. ¿Por qué dice usted que si no lo iba a ocupar? Como ocupó correcto. 3 o 4 naciones. Sí, Francia y todo eso. Ocupó. O sea que si no se aliaba, Alemania lo invadía. Posiblemente. Ajá. Eso es lo que yo me di cuenta. ¿Y ustedes estaban a favor de eso? Nosotros, Mussolini tenía mucho aceptación en Italia, lo queríamos mucho. Porque cambió mucho Italia, Mussolini. Italia estaba muy dominaba de los reyes, los marqueses, los duques, explotaban al pueblo. A la ciudad. Ajá. ¿Y eso había quedado bastante devastado después de la Primera Guerra Mundial o más o menos? Después de la Primera Guerra Mundial, económicamente sí es bastante mal, pero devastado mucho no, porque aquel tiempo no había la guerra de aviones. Las guerras se hacían en el frente. Con hombres a pie.
a caballo. A caballo, a pie. Un carro. Claro. Distinto a lo que fue la guerra del 43, 44. Completamente distinto. Y como usted era muy chiquito, en el 21, bueno, no había nacido, obviamente, cuando fue la Primera Guerra Mundial. No, la Primera Guerra Mundial era del 15. Ajá. El 14, el 15 yo no había nacido. Correcto. Usted nació en 1921, digo. 21. Y usted estuvo en África, en el norte de África. Siempre se decía, o esto es una pregunta tonta, pero es real, ¿no? Se había visto una fotografía de que los alemanes en Rusia se morían de frío, y hay filmaciones de eso también, ¿no? Y en el norte de África podían hacer un huevo frito arriba de la planchuela de un tanque. Bueno, tanto no, pero hacía calor. Hacía calor. Hacía calor. Ajá. Tal vez que puedo contarle alguna anécdota después. Me da un tiempito, me da una pausa, Bueno. y vamos a contar ese tipo de anécdotas y vamos a ir recordando un poco la historia de Santiago Moretti. Acá, en Noche Express. Santiago, me gustaría que me cuente algo especial de su vida, es decir, cómo fue sintiendo esto de la guerra cuando comenzó su vida en el ejército. Así que recibimos los tanques al puerto, me parece que se llamaba Derna. ¿Usted se fue de Italia a África? A África. ¿En barco, en avión? En avión. En avión, ajá. En avión. Y eso no se acuerda la fecha. Y desembarcamos ahí, en ese lugar, un pequeño pueblo con un pequeño puerto. ¿Qué se llamaba? Me parece que se llamaba Derna. Derna. Me estoy seguro que se llamaba Derna. Ahí recibimos los tanques, los cargamos arriba los camiones, que esos camiones a su vez viajaban en el barco con los tanques. Los cargamos porque el tanque no puede viajar mucho, porque se deteriora, porque es grúa. Ajá. Y ahí cuando se habla de 200, 300, 400, 500 kilómetros, se deteriora mucho. Así que se transportaba en camión. Y fuimos hasta el frente, que en ese momento el frente estaba más o menos cerca de Tobruk. Ahí estaba el frente de batalla. ¿Y ahí combatieron? Y ahí empezamos a combatir. ¿Usted combatió? Ahí combatí. ¿Usted cuál era la función suya en el tanque? Manejaba el tanque. Maquinista, el chofer, digamos. Chofer. Ajá. Sí, el tanque no tiene volante, tiene palanca. Palancas. Aquel tiempo, ahora no sé. Está bien. Ahora sí. ¿Qué velocidad alcanza como máximo? Exactamente, yo no me acuerdo, pero 30 kilómetros. 30 kilómetros. ¿Hace mucho calor dentro del tanque? En África sí. ¿No tiene aire acondicionado? No había. Aire Aquel acondicionado. tiempo no había nada. Está bien. Había que aguantar. Había que aguantar. ¿Y es difícil manejar un tanque en el momento de la guerra? En la guerra sí, claro, ahí está. Cuando tira el bombazo, cuando tira el cañonazo. Cuando tira el cañonazo se mueve un poco el tanque, Ajá. pero el tanque está hecho a proporción. El cañón está hecho a proporción del tanque. Ajá. O sea que Si el tanque es grande, pueden poner un cañón más grande, Ajá. que ese que le pasó nosotros en ciertos combates, que nos encontramos con el material norteamericano, que era superior al nuestro. Ajá. Ellos a 1500 metros, 2000 metros, 1000 metros no hacían bolsa. Nosotros, para hacerle algo, íbamos a 100 metros, le sacábamos la pintura a los tanques norteamericanos. Ah, no me digas. ¿Por qué? ¿Qué diferencia? Porque el tanque nuestro era de 140 quintales. Ajá. Y a su vez Italia no tenía acero, era hierro. Y los norteamericanos eran 300 quintales Y de o acero. 350, y la parte del frente, que es la parte principal del tanque, donde agarra el cañonazo, Sí, ¿no? Es acero. claro. Claro, era Soportaba mucho más. ni la comparación, estocada. ni Ah. comparación, ni comparación, ni comparación. En algún momento, usted como maquinista vio que su compañero con un disparo de cañón haya destruido otros tanques, haya destruido casas. Sí, se veía así de lejos. No obstante que nosotros, yo por ejemplo,
todo, no se veía muy de lejos, muy cerca. Ajá. Y el tema este de los aviones que me dice, ¿qué dato me puede dar? El tema de los aviones, ese se lo tengo anotado, que la última batalla del Alamein, a donde ellos atacaron, liquidaron a la fuerza alemana e italiana, atacaron con 1.200 aviones. Y siguieron 24 horas bombardeando. Y con 800 cañones. Así que con 24 horas liquidaron, le dieron un golpe grande a la fuerza alemana e italiana. ¿Y usted ahí en esas 24 horas fue herido, no. fue hecho prisionero, estuvo alguna vez en alguna prisión? Yo podía haber quedado prisionero muchas veces, pero tenía un berretín. Me parecía malo quedar prisionero. Y siempre arriesgó la vida, pero disparando. Uh-huh. Y esta vez, que le estoy hablando de las batallas del Alamein, que fue la definitiva y la más grande, a mí me agarró un cañonazo en la malla. ¿En la malla? En la malla, del tanque. Del tanque. La malla, rompiendo la malla es como romper una rueda. Ah, correcto. Ya el tanque queda un cajón de muertos. Correcto, sí. Si no es el primer cañonazo, el segundo, el tercero lo hacen bolsa. Está muerto. Y si salís afuera, la batalla, el furor de la batalla. ¿Y cómo hizo? ¿Qué pasó? Resulta que tuvimos suerte. Que un tanque, compañero, se dio cuenta de lo que me había pasado, se acercó y abrió la ventanilla y nos metimos todos adentro y nos llevó atrás, claro, fuera del peligro. Y lo sacó del tanque de ustedes. Y nos sacó del tanque. ¿Y usted después de esa batalla, dónde fue? Después de esa batalla nos fuimos atrás y nos reorganizaron de nuevo. ¿En África? En África. Sí. Sí, fuimos atrás a cerca Túnez. Ajá. Cerca Túnez. Ahí nos reorganizaron de nuevo y nos mandaron, los norteamericanos en ese momento habían hecho un segundo frente. Ajá. El frente era en el Marocco francés o el Marocco español, no sé bien si era el Marocco francés o en el Marocco francés. Español. Ahí han hecho un segundo frente. Uh-huh. Y a mí me mandaron ahí con otros, ¿no?, a pararlos, los norteamericanos, a pararlos. Cosa que pudieron o no pudieron. Ahí estuvimos, más o menos habremos estado, exactamente, porque yo, unos 20 días, 25. No podíamos hacer nada, pero nosotros nos dieron a pararlo ahí, nos dieron una metralleta, creo que era de la guerra del 14. Un arma, no podíamos pararlo. El avance de los americanos. Ahí, ¿en qué momento usted deja la guerra o en qué momento se rinde o en qué momento lo llevan a otro país que no fuese África, que estaba peleando? De ahí yo disparé otra vez, uh-huh, y me reorganizaron de nuevo. Ajá. Mira, ahí me dieron un fusil con 6 balas sin cargador, 6 balas. Italia ya no tenía más nada. Y nos pusieron a las afueras de Túnez, en unas colinas, ¿no?, enfrente a la armada de Gaulle, los franceses. Los franceses. Y ahí estuvimos hasta que terminó la guerra. ¿En algún momento se hablaba en aquella época de la famosa esa conexión entre Argentina y Alemania, Argentina e Italia por el tema de alimentos? ¿Se conoció algo de eso? ¿Ustedes conocían algo? Bueno, yo lo conocí cuando vine acá. Ajá. Porque cuando uno avanza, el que dispara abandona. Lleva lo que puede, pero siempre deja. Y yo cuando vine acá me di cuenta que nosotros cuando avanzábamos encontrábamos un depósito, medio depósito, un cuarto de depósito, el lata de esa de galletita, sí, de lata de carne, sí, y otras cosas más. ¿Que eran argentinas?
pero yo no sabía aquel tiempo, yo creía que eran de ellos. Cuando vine acá, las encontró acá. me encontré y por ahí esta lo comíamos nosotros, la Terrabush y la Bagley, la comíamos en África, digo, cuando avanzábamos, que era una fiesta para nosotros. Encontrar ese tipo de comidas que a la larga sí, y se carne, da cuenta que era Argentina. Carne también, carne en lata. En lata, sí. Y lo que se hablaba de que Argentina también tenía un convenio con Perón, con Hitler y con Mussolini, ¿de eso usted no sabe nada? ¿O de eso no se hablaba, se hablaba poco, ¿eh? Ah, se hablaba de eso poco. sí, yo de eso no puedo, realmente no puedo opinar. Realmente no puedo. ¿Qué opina usted del nazismo? ¿Del nazismo? Sí. Malo. Malo. Ambición. Una locura de Hitler. Una locura de una persona. Ha llevado al mundo al desastre. ¿Cómo puede ser que los alemanes estaban tan enceguecidos en ese momento siguiéndolo a Hitler, no? Hitler fue un gran personaje. Fue capaz de convencer, con su política, fue capaz de convencer. ¿Y de qué manera lo convenció? ¿Y de qué manera lo convenció? Porque fuera del micrófono antes decía usted que no cree que ninguno haya sido o haya ido a la guerra en forma voluntaria, y sin embargo en Alemania, sí, iban voluntariamente, ¿no? ¿Cómo peleaban? Muy aguerridos los muy alemanes. Muy aguerrido, cómo peleaban. Ahora, ¿Qué soldado? ¿Usted piensa como excombatiente que Hitler murió en Alemania o que vino a la Argentina y murió en Argentina? Yo pienso que murió en Alemania. En Alemania. Sí, él se tomó las pastillas y se hizo quemar. Para mí. Para usted. Sí, es la forma que morían muchos alemanes. Como murió Rommel. Rommel murió con una pastilla. Lo hicieron morir. Sí, le han dicho, usted matás, claro. usted matamos. Exactamente. Tú tomás la pastilla o te matamos. Sí, señor, lo fueron a buscar a la casa y... Claro. Pero tengo entendido que Hitler se enojó porque Rommel le dijo, estamos perdidos, salven lo que pueden salvar, porque estamos perdidos. A Hitler no le gustó, ¿y a dónde lo hizo matar? De llegar a un arreglo con los enemigos, sí, de salvar lo que se podía salvar. Y a Hitler no le gustó eso. ¿Qué otra cosa más nos puede contar? Me dijo que nunca estuvo prisionero, pasó hambre, sí, pasó miseria. Y después, si les quiere, les cuento algo de cómo llegué yo prisionero. Dale, déjeme. Ahora puedo contarle algo todavía de la guerra, como por ejemplo, en el año que he estado en octubre del 42, en septiembre, octubre del 42, Rommel se vio afectado a la salud, sí, y pidió de ir a Alemania y fue a Roma. Y Roma, ahí se curó un poco. En ese momento quedó Stommel. Y Stommel, en un viaje en el auto, vuelca el auto y se asusta, y le dio un ataque cardíaco. Y muere. Ese le puede ser interesante, sí, sí, si lo toma. De Stommel sucedió Tome. De Stommel sucedió Tome. Sí. ¿No? Las cosas andaban mal. Y Hitler le manda a avisar a Rommel, que estaba en Roma, y le dice, ¿se haría cargo de ir otra vez al frente? Las cosas andan mal, sí. Dice, sí, voluntario. Y volvió Rommel a África. A África a combatir. Las cosas en principio le dio más o menos bien, pero después hubo un vuelco. Ellos eran muy superiores, era un vuelco, y las cosas andaban mal. Rommel decidió retirar las tropas para no sacrificarlas. Correcto. Y la parte de atrás reorganizarlas. A ver,
pero tuvo la orden de Hitler de no retroceder, sino de avanzar. Bueno, las cosas anduvieron mal. Cuando recibió otra vez la orden de Hitler de retirarse, ya era tarde. Las tropas ya se habían hecho un desastre. Ya los habían matado a todos. Sí, había hecho un desastre. Se retiró, pero ya era tarde. Ya fue el fin prácticamente de la guerra. De la guerra en África. ¿Y usted a la Argentina, o usted fue prisionero de algún lado de África para Italia? ¿Cómo fue esa parte? Bueno, yo me entero el último frente que yo tuve, frente a De Gaulle, que eran los franceses. ¿Lo vio a De Gaulle? ¿Lo conoció a De Gaulle? No. Fueron los franceses. Ellos me tomaron prisionero. Cuando vino la orden de entregarse, ellos me tomaron prisionero. ¿Se acuerda qué fecha? Exactamente no. Pero debe haber estado al fin del 42. 42. Más o menos el fin del 42. Y ahí lo toman prisionero, ¿y dónde lo mandan? A mí me tomaron los De Gaulle no tuvo un día o dos, ni agua nos dieron, no tenían nada, no tenían ni para ellos. Me pasaron a los ingleses. Los ingleses me tuvieron un mes, ellos también estaban pobres, me pasaron a los norteamericanos. Los norteamericanos, ¿qué han hecho? El África, salvo las ciudades, que había un poco de pavimento, sí, el resto era todo tierra. Los caminos eran todo tierra. Intransitables. Las columnas de blindados y acorazados la habían roto todo. ¿Qué han hecho los norteamericanos? Para quedar bien, yo calculo, con los dueños de ahí, los africanos, los dueños de las propiedades, ponían cada 15 o 10 kilómetros, ponían 15, 20 prisioneros y lo hacían trabajar. Esto era en el centro de Túnez, donde estábamos nosotros. Una malaria impresionante, un paludismo impresionante. Así que estábamos todos con la fiebre malárica. ¿Usted también? Sí. ¿Y cómo se recuperó? La fiebre malárica se cura con la quinina. La quinina era producto alemán. Ellos lo único que tenían un poco de quinina, pero la mandaban al oriente, que tenían la guerra con Japón. La quinina que tenían la mandaban a los soldados de ella. Claro. A nosotros nos daban atebrina. Atebrina es una pastilla amarilla, que lo hace venir como un japonés. Amarillo éramos todos. Bueno, esa pastilla, el parásito lo duerme y lo deja en la hiel, dormido. Ahora, una transpiración o algo seguida sale y te produce fiebre a lo loco. Y lo mata. Si no tenés algo... Pero esa pastilla lo duerme, era bastante buena, lo dormía. Bueno, y ahí trabajábamos 10 horas por día, pico y pala. ¿Y qué comía? Algo de comer nos daban ellos norteamericanos. ¿Cómo qué, por ejemplo? Y la comida de ellos, esas papitas, cosas dulces. Sí. Pero vos trabajás a 50 grados de calor, 47, 48 grados de calor, 10 horas por día, pico y pala. Yo pesaba 40 kilos, piel de hueso. Piel de hueso. Y de noche, ¿qué dormir? Bandada de mosquitos. No me digas. En esas carpitas teníamos nosotros, bandada de mosquitos. Te comía. ¿Y de ahí del África a dónde parte? Y ahí estuvimos más o menos un año trabajando ahí. Un día, es interesante para mí, se tiene que hacerlo. Sí, un día, hablando con una guardia que era hijo de italiano, nieto de italiano, que sabía algunas palabras,
yo le digo, acá me estoy muriendo, digo, yo no aguanto más, no aguanto más. No habrá algo acá. Mira, dice, he escuchado que están distrayendo mucho personal, cuidando al prisionero, y quieren hacer algo para evitar eso. Y que los que están con ellos le sacan la guardia. Y los que no están con ellos lo pondrán en campo de punición. Son prisioneros, están perdidos, pueden hacer lo que quieran. Pero, dice, escuché también que para tranquilidad del gobierno, de la guerra acá, para tranquilidad lo mandan a Estados Unidos. ¡Pam! Y yo le conté a mis amigos, yo digo, yo me voy a jugar, en morirme acá, yo me voy a jugar. Tenía razón el muchacho, a los 10 o 15 o 20 días, nos llevaron todos a las afueras de la ciudad de Túnez, y todo descampado ahí con alambre dividido, así. Estuvimos unos días, empezaron a llamar. Y dentro de los primeros, bueno, me llamaron a mí también. Y yo digo, me voy a jugar. Estaba decidido, enloquecido estaba. Y me acuerdo, una carpa redonda, me ha metido 50 metros, 100 metros de redonda, todas mesitas alrededor, cada mesita un oficial norteamericano, inglés, ¿no? Y yo entro adentro, así. ¡Oh! Se levantaron todas las sillas. Saludo a la fascista. ¿Qué hace usted? ¿Usted está loco? Me acuerdo. ¿Usted sabe que es prisionero de nosotros? ¿Ya está haciendo eso? Después, me siento fascista. No quería. Y me han hecho algunas preguntas, todo en contra le contesté. Me acuerdo que dijo, che, si te dejaríamos libre, vos vendrías a combatir contra nosotros otra vez, voluntario. Eso. Bueno, me sacaron de ahí, no me mandaron con mi compañero, me mandaron en un rincón de allá, solito. Sí, bueno, ya está, digo. Los últimos le preguntaban de qué arma eran de tanquistas, lo mandaban allá. Y así fue. Lo que estaba a mí con nosotros, de miles y miles y miles, campito ahí, no trabajábamos más. Los otros iban a trabajar de noche, descargando barcos. Le pusieron una franca acá, no sé si ustedes, claro, usted no se acuerda, una franca que decía Italí, una franca verde, decía Italí, e iban sin guardia. Nosotros ya no trabajamos más porque éramos peligrosos. Cantábamos canciones de Mussolini, nos daban mejor de comer. Bueno, y ahí nos juntamos, éramos 70, 80, lo otro, toda la parte de ellos. Sí, sí. Estuvimos como 20 días, 25 días. Una noche se arriman unos camiones, nos cargan en el camión, nos llevan al puerto. Al puerto había unas barcazas, nos carga arriba la barcaza. Ahí nos asustamos un poco. Acá nos van a tirar al mar. Claro. Pero resulta que aquel tiempo la aviación lo único que buscaba eran los puertos, las fábricas, eso es lindo. Y claro, los barcos descargaban y se iban a alta mar para estar tranquilos, porque los puertos estaban bombardeados toda la noche. Y allá en alta mar había un barquito, nos estaba esperando, nos pusieron bajo la estiba, no sabíamos ni cuándo era, de día y de noche. Y ese es el asunto del frío y el calor. Y nos encontramos, después de un mes, más o menos, en Norfolk, en Virginia. ¿En Estados Unidos? En Estados Unidos. Calcula, salimos de allá del África con los pantaloncitos solamente, la camisa cuando de noche
Y ahí nos encontramos con 30 o 40 centímetros de nieve, era en invierno. Qué va. Eso ¿Y es. de ahí dónde lo mandaron? ¿O a dónde lo mandaron? Bueno, ya le cuento. Y ¿sabés qué hicieron? Estos hijos de puta norteamericanos se conocen, que ya estaban experimentados. Nos pusieron en un salón, alargaron una lluvia fría todo el salón. Los bañaron. Nos pasó el frío, el calor. Después sí nos dieron ropa, nos vestieron bien, nos brigamos. Y ahí nos pusieron arriba un tren de eso de lo más viejo, porque era todo de madera. Y estuvimos como 3 días, 4, qué sé yo. Nos llevaron a Lutak, que queda del Pacífico, del Atlántico. Ajá, Lutak. Porque la Virginia queda en el Atlántico. Fuimos a Lutak, que queda pegado a California. Ajá. Lutak. Y ahí estuvimos 2 años. ¿Haciendo qué? ¿Dónde estuvieron? ¿Dónde los albergaban? ¿Qué casa les daban? Ahí estábamos bien, trabajo? Éramos señores ahí, calculado dormir en tierra. Tal es que yo, los primeros noches, agarraba la frazada y me ponía en el piso, que era de madera. No podía dormir, acostumbrado tantos años a dormir en la tierra de duro. Ajá, claro. ¿Y ahí estuvieron 2 años? Ahí estuvimos 2 años. ¿Y trabajaba dónde? El prisionero, le digo que tiene una convención de Ginebra, que está obligado a trabajar 8 horas. Ajá. Pero no puede hacer trabajo bélico. O sea, que puede perjudicar a las naciones del mundo. Descargar, limpieza, cocina, ¿no? Sí. Todos esos trabajos. Tienen que trabajar 8 horas. ¿Le plata, le pagaban? Después, al último, nos dieron unos bonos, que yo los llevé a Italia. Ajá. Bueno, déjeme un ratito. Cuando vuelva de esta pausa, me va a contar si volvió a Italia, cómo hizo para llegar a la Argentina, y ahí redondeamos esta hermosa entrevista. ¿Puede ser? Muy bien. Ya volvemos. Bueno, retomando esta entrevista, cuénteme, Santiago, después de Estados Unidos, ¿vuelven a Italia? ¿En qué año fue? ¿Vuelve o viene a la Argentina? ¿Cómo fue su vida después de esos 2 años de Estados Unidos? Esos 2 años de Estados Unidos, ahí yo, como les repito, tenía la malaria y 2 por 3 me salía la fiebre. Y el médico, capitán médico, que se llamaba Mount Gordon, norteamericano, me dice: ¿no querés venir a trabajar al hospital? Yo te hago un permiso especial. Sí, bueno. Y trabajé al hospital. Yo no tenía, porque para salir del coso había que tener guardia y guardia, día y noche. Teníamos la guardia, tenían reflectores en las esquinas, reflectores grandes con una guardia, torres de vidrio, torres en vidrio, que iluminaban. Había 2 tejidos, iluminaban en el medio, que no, si había una hormiga que se movía, ahí se veía. Bueno, fui a trabajar al hospital y ahí me cuidé mucho, me quería mucho el hospital, me trataba, estuvo bien. ¿Y después de ahí se fue a dónde? Y después de ahí terminó la guerra, dice usted. Terminó la guerra. No sé si estuvimos un mes más después de haber terminado la guerra y me llevaron a Italia. A Italia lo llevaron. Sí, me acuerdo bien que me embarqué en California, en San Francisco, sí. En Oakland, San Francisco, y pasamos, al menos vimos algo lindo, pasamos bajo el Golden Gate, un barquito, sí. Yo lo veía alto todavía, ¿no? Y costeamos el Pacífico, lindo espectáculo, hasta el Canal de Panamá. Ajá. Entramos en el Canal de Panamá, cruzamos el Canal de Panamá, que era de noche, yo no alcancé a ver bien, pero algo vi del Canal de Panamá. Y ahí a Italia. Y ahí entramos en el Atlántico, me llevaron a Italia. ¿Dónde desembarcaron? ¿En Roma? En el sur de Italia, en Nápoles me parece. Ajá. En Nápoles. Tuvimos la guardia, hasta la escalera, el último escalón, sí. Hasta ahí tuvimos la guardia.
siempre una ¿Y de ahí qué? ¿Se fue a su pueblito? Y ahí fui a mi casa. ¿Fue a buscar a su familia? A mi familia, ¿Y qué se encontró? encontré con mis hermanas, también mi mamá contenta. Ajá. Ahí era una felicidad única. ¿Y eso en qué año fue exactamente? ¿Se acuerda? Y del 46, 46. más o menos. Y acá vino... Vine el 48. 48. ¿Vino solo? ¿Cómo vino? Vine solo. Ajá. Vino solo. Dejó a su madre y a sus Dejé a hermanas su madre, en su pueblo. Claro, porque ¿Me dijo que se no llamaba pude... el pueblito? ¿Cómo dijo? Chiñano. Chiñán. Pueblo chico. No podía venir la mamá y las hermanas. Que se encontró con su madre, con sus Sí, hermanas. nada, quería decir que no conseguí trabajo. Ah, correcto. No perfecto. pude conseguir trabajo, es por eso que vine. Mis tíos de ahí me llamaron y venía acá tenés casa, tenés Que comida. estaba acá en Arias. En Arias. Y se vino para acá y llegó en el 48. En Arias llegué del 48 y en Arias estuve hasta el 66. Y... Me había casado ya. se casó con una señora de de Maggiolo. Ah, de Maggiolo. Una Faldani. Ajá. Una pariente de todos estos Faldani. Está bien. Digo, volvió recién a Italia Del 90. en el 90. O sea que a su mamá lamentablemente no la volvió a ver. No la volví a ver. Sus hermanas la pudo volver La a ver. volver estaba así. Las dos hermanas. Las dos hermanas. Ajá. Ahora han muerto los dos. No tengo, muerto los no dos. tengo nadie Correcto. en Italia. ¿Cómo fue ese reencuentro, me imagino? La felicidad única, ¿no? El paraíso. Estuvo 2 meses en Italia. 2 años. 2 años. 2 años. Digo, cuando usted vuelve acá a la Argentina, viene en el 48 y después se viene a vivir acá a Venado Tuerto. ¿A qué se dedicó cuando vino acá? Cuando vine en Arias, entré a trabajar, había 2 casas de comercio. Casa Cabalona, y había la Casa Serrot, casa de generales, le decía. Ramos generales. Sí. Y yo fui a trabajar de Serrot. Ajá. Y ahí trabajé 17 años. Y después se vino para Venado. Y después me vine para ¿Y Venado. qué vino a hacer acá a Venado Tuerto? No tenía trabajo y me empecé a dedicar al inmobiliario. Compra y venta de propiedades. De alquiler. propiedades, sí. Ajá. ¿Y así trabajó toda su vida? Y así trabajé toda mi vida. Sí. ¿Trabajó con las inmobiliarias entonces hasta qué año más o menos? Y hasta que murió mi socio, que era Basílico, Ajá. Guillerney, que le decían, Ajá. y a donde le vendí la casa a su suegro. A mi suegro, está bien. Digo, Guillermet. Guillerney era el nombre del negocio, Sí. él se llamaba Basílico. Basílico. Y me dijo bien el apellido, a ver, repítamelo. Guillerney Basílico. Guillernet Basílico. ¿Qué Guiller- hacía este hombre? Hacía los sombreros. Fabricante de sombreros. No, él compraba el fieltro en la Ah. fábrica de Buenos Aires. Sí. Después él le daba el molde. Ajá. Usted iba, le decía, quiero el tal molde y la tal medida, porque uno llevaba una medida, el otro la otra, Sí, obvio. tal molde, tal medida. Y él lo Y hacía. él lo hacía, la medida, el molde. ¿Qué otra cosa para cerrar esta hermosa entrevista? Realmente ha sido un gusto tenerlo acá, Santiago. ¿Qué otra Gracias. cosa puede recordar o quiere reflexionar? La única secuela que me ha dicho que le ha quedado de la guerra ha sido un poco la malaria. No ha tenido, gracias a Dios, problemas físicos ni mentales, pero ¿qué otra cosa puede recordar como para cerrar esta entrevista? Doloroso, alegre, esto lo dejo a su criterio. Y lo que me puede recordar es cuando llegué al frente, claro, uno era triste, pensativo. Y como ya había ahí otro que ya había pasado eso, me miraba, me observaba. Y un día me llama y me dice, mirad, si vos seguís así, te vas a morir sin pelear. Acá tenés que ponerte un concepto. O vos lo matás a él, o él te mata a vos. No hay otra alternativa. Y así ocurrió. Y así ocurrió. ¿Mató? Así uno olvida. Yo de matar directamente no, porque yo manejaba. Claro, correcto. Pero mis compañeros sí mataban. Y eso es así. O tira usted primero o lo mata. Acá no hay No hay tuti. me acuerdo, sí.
Porque uno llega ahí, claro, ve todo eso y se pone triste, pensativo. Es joven, tiene 21 años. Claro. Y me dijo esta parte triste. ¿Y cuál sería la parte más alegre de esta parte de su vida en cuanto a la guerra? Cuando culmina la guerra, cuando se va a Estados Unidos, cuando vuelve, algo que recuerden con verdadero placer de este desastre que fue la guerra. Yo, donde me puse feliz, porque yo en África era la muerte, cuando me encontré en Estados Unidos prisionero. Ahí éramos señores considerados el África, considerando Estados Unidos que estábamos allá con el África. Ahí teníamos unas casas de madera, casas grandes de madera, una cama, comíamos mejor, teníamos hasta un bañito para bañarse, ¿no? Teníamos que trabajar 8 horas, pero no era en comparación, al menos de noche uno se acostaba y dormía. Claro. Y allá de noche, o los cañones o los mosquitos. Y no sabía si se dormía y se despertaba. Sí, se despertaba. Santiago, ha sido un gusto. No, gusto mío. Algún día lo vamos a volver a llamar para contar algunas otras historias que quiera recordar. ¿Y este lo van a pasar? Sí, señor. Ah, sí, la fotografía también. También, lo vamos a pasar todo. Ah, sí, perdí todo. Usted había llevado muchas fotos. Claro, la perdí, me la robé. Bueno, este es el tanque mío. Ajá. ¿Cuál es usted? Yo soy este. El de la izquierda. El de la izquierda soy yo. Este es el que está al lado mío manejando el alfabeto Morse y 2 metrallas. Ajá. Ahora hay unos tanquecitos acá que eran de la guerra del 35 que usaron los italianos en España, sí, cuando combatieron los rusos. Y este hacía calor, estaba esperando el avión para ir a África. Hacía calor, es que pinta. ¿Qué pinta, Lindo pibe era. Sí, estaba lindo. ¿Y estaba de novio en esa época cuando lo mandaron a la guerra o no? No. Este es el mismo tanquecito que usaban los italianos en la guerra del 35. Ajá. Este lo usamos nosotros para hacer ejercicio, para hacer escuela, ¿va? Sí. Después nos dieron esto, ya que lo dejamos. Gracias por venir. No, gracias a ustedes. Nos estamos viendo y en algún momento nos vamos a sentar a comer algún asadito, alguna cosa, y cuente anécdotas. Ando mal. No se haga problema. No puedo comer. No puede comer. Pues. Acá estaba con nosotros entonces nuestro amigo Santiago Vicente Moretti, 92 años, ex combatiente de la Segunda Guerra Mundial. Gracias. Gracias a ustedes. Muy amable.